Yo voy por acá. Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Gabriela Acevedo, pertenezco al Departamento de Ciencias Básicas y los voy a acompañar en esta sesión de capacitación para la parte de Saber Pro. A ver, vamos quién dice por acá. Buenas tardes, Luz y Patricia. Bueno, eh, el examen Saber Pro está reglamentado en la Ley 1324/2009, que establece este examen como un instrumento estandarizado para evaluar cómo es la calidad de la educación superior del país. Y también conforman los procesos y acciones del sistema de evaluación estandarizada de la educación, de manera que lo tomamos como un instrumento que nos permite evaluarnos y revisar cómo es la calidad del servicio público educativo y realizar una expensión. Básicamente es un examen que nos permite ver cómo estamos comparado con otras instituciones. La estructura general de la prueba, que ya algunos la conocen, el examen se va a proceder en dos competencias, unas competencias genéricas y unas competencias específicas. Dentro de las competencias genéricas encontramos las competencias ciudadanas, la comunicación escrita, la lectura crítica, el razonamiento cuantitativo y el inglés. Eso corresponde a un examen que dura alrededor de las 4 horas y 40 minutos. También tenemos módulos de competencias específicas que corresponde a una serie de módulos que serán elegidos por las facultades dependiendo de la carrera. Un segundito, voy a cerrar acá la cámara. Listo. Y dependiendo, pues, la facultad, dependiendo del estudio que nosotros estamos realizando, la facultad se encargará de asignar cada uno de estos módulos. Por ejemplo, encontramos módulos, por ejemplo, como análisis económico y formulación de proyectos. Estos módulos corresponden a una segunda sesión de una duración de 4 horas, 4 horas y 20 o 2 horas y 10 por módulo. El día de hoy vamos a trabajar en la competencia genérica la parte del razonamiento cuantitativo. Vamos a mirar qué es lo que nos trae la prueba Saber Pro con respecto a lo que nosotros conocemos como razonamiento cuantitativo. En esta primera sesión vamos a hacer un repaso, vamos a revisar qué es lo que se conoce como razonamiento cuantitativo, vamos a mirar una pregunta de ejemplo de qué es lo que se formula en razonamiento cuantitativo, cuál es la forma de preguntar en el ICFES para esta pregunta, para estas competencias. Y después de eso vamos a hacer un pequeño simulacro. Vamos a hacer un simulacro en el que ustedes tendrán que responder preguntas para evaluar cómo estamos en esta competencia genérica. Listo, revisemos. El concepto de razonamiento cuantitativo, o la denominación de razonamiento cuantitativo, viene de la segunda mitad del siglo XX. Crowther es reconocido como el primer teórico en utilizar un concepto similar al de razonamiento cuantitativo, a lo que nosotros llamamos alfabetización numérica. Él discutía sobre la necesidad de que la totalidad de la población desarrollara un conjunto de habilidades y conocimientos básicos que posibilitara la comunicación fluida entre profesionales de diferentes áreas. Es decir, él hablaba acerca de cómo toda la población, todo el mundo, tiene que conocer conceptos básicos de matemática, conceptos básicos que les permitan vivir en sociedad. La familiaridad con los números y la capacidad de hacer uso de las matemáticas de acuerdo con las necesidades de la vida cotidiana y la habilidad de interpretar información representada en términos matemáticos como porcentajes, tablas y gráficas. En 1978, la Asociación Estadounidense de Matemáticas recogió durante varios años información acerca de cuáles son, en opinión de diferentes profesores e instituciones, los conocimientos y habilidades mínimos en matemáticas que deben contar los estudiantes que se disponen a ingresar a educación superior.
Si bien el reporte resultante se refiere a un sistema educativo específico, es de utilidad mencionar algunos resultados que contiene. Esto brinda ideas sobre las cuales los contenidos básicos de matemáticas que debe garantizar la educación media. Esto lo que quiere decir básicamente es que existen cierto conocimiento que debe ser propio de toda la población. Es decir, toda la población debe saber hacer cálculos, por ejemplo, en el caso de los números enteros, ¿cierto? En enteros, positivos enteros en notación decimal. Conversiones de decimales con calculadora. Esto es, si ustedes se fijan, esto es básico, esta parte de cálculos básicos, operaciones básicas, eh, es de utilidad incluso hasta para coger transporte público, para hacer compras. Las, el cálculo con unidades básicas es muy importante, no solamente para los ingenieros o para los profesionales, también es importante para la población en general. Aritmética con números enteros positivos y negativos, usando lápiz y papel. Aritmética con fracciones positivas y negativas, usando lápiz y papel. Todo esto de acá de aritmética básica, nosotros vemos que son cosas que nosotros encontramos en la vida cotidiana. Aproximaciones, área y volumen. Tener el conocimiento en la noción de lo que es un área o un volumen es básico para el desarrollo de cualquier profesión. La noción de algoritmo, es decir, cuando hablamos de algoritmo estamos pensando en el procesamiento, estamos en la solución de problemas siguiendo algún tipo de especificaciones o reglas dentro de un sistema. Diagramas de flujo y las nociones de fórmula y de función. Eso entre otras. Para nosotros, el ICFES ha concebido el razonamiento cuantitativo de manera que no se limite a la aritmética básica, pero que tampoco exceda lo que claramente es necesario para el adecuado desempeño de todo ciudadano en situaciones cotidianas, sea cual fuere su profesión o oficio. Se propone entonces la siguiente definición. El razonamiento cuantitativo es el conjunto de elementos de matemáticas, sean estos conocimientos o competencias, que permiten a un ciudadano tomar parte activa e informada de los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral. La evaluación del razonamiento cuantitativo propia de los exámenes saber indaga entonces por el nivel de desarrollo y las competencias que involucra a través de preguntas que presentan contextos de los tipos mencionados. ¿Listo? Entonces, pensemos un momentico en esta parte de razonamiento cuantitativo, pensando en esta definición que nosotros tenemos acá, ¿a qué se refiere esa parte de razonamiento cuantitativo? Nosotros notamos hace ya unos años, que estábamos en la parte de la pandemia del COVID, era típico encontrarnos en los noticieros, encontrarnos, por ejemplo, en los canales de información, lo que estaría hablando el presidente a diario, se nos mostraban una serie de gráficas en las cuales nos mostraban cómo era la evolución de la enfermedad durante la pandemia, ¿cierto? Entonces por allá nos mostraban cómo iba creciendo o cómo iba decreciendo, nos hablaban por ahí, cómo iban creciendo, iban decreciendo el número de contagios cada día, ¿no es cierto? Entonces nos decían, no, y entonces subimos 5.000 contagios y aquí se ve la curva, entonces allá nos decían, no, y la curva aquí se ve que estamos en una parte de crecimiento, estamos cerca de llegar al pico, ¿cierto? Al pico máximo de la pandemia. También había casos en los que nos decían, no, y aquí podemos ver que la curva sea plana, entonces estamos esperando que, fíjense que toda esa información que nosotros nos daban, nosotros en principio deberíamos ser capaces de interpretar qué es lo que está pasando ahí, sin importar la profesión, porque la información que se nos daba era totalmente independiente. La profesión simplemente se nos mostraba un gráfico y nos mostraban cómo iba el avance de por ejemplo, de los casos de contagio durante la pandemia.
Después, entonces, hacían gráficas comparativas de cómo cambiaba el avance dependiendo de la cantidad de personas que se encontraban vacunadas. Y entonces ya aparecían diferentes formas de cómo avanzaban los casos y aparecían gráficas también de cómo avanzaban, cómo disminuían los casos dependiendo del nivel de vacunación en el país. Ese tipo de información que nos dan a nosotros, por ejemplo, así en el noticiero, nos permite a nosotros analizar cómo va cambiando una variable a medida que va transcurriendo el tiempo. Saber interpretar esa gráfica es lo que nos permite la parte de razonamiento cuantitativo. Interpretar. Es muy probable que uno no pueda entender, por ejemplo, cuando uno vaya a mirar cuáles son las descripciones funcionales, cómo encuentro el máximo, el mínimo, las concavidades. Eso de pronto ya es más del aspecto matemático y del análisis matemático que puede hacer un ingeniero. Pero todos podremos interpretar cómo va el crecimiento o cómo podemos interpretar lo que aparece en esa gráfica. También la parte del razonamiento cuantitativo nos da una pista de, por ejemplo, cómo es el crecimiento de uno determinado intención de voto. No sé si recuerdan ustedes, hace un año más o menos por esta época, estábamos en el pleno de las elecciones presidenciales. Y entonces nos mostraban gráficas a diario de cómo era la evolución de la intención de voto de la gente con respecto a un determinado candidato. Entonces nos decían, bueno, el aumento de la intención de voto de un candidato durante estos 3 primeros meses va a ser así, o fue así. O la disminución de la intención de voto del otro candidato fue así, fue así. Y dependiendo de la información que nos daba, nosotros éramos capaces de interpretar cómo iba a seguir creciendo, si es que iba a seguir creciendo o si iba a seguir decreciendo la intención de voto por uno u otro candidato. Que a la larga puede que esa información sea trucada, esté bien, esté mal, ¿cierto? Ese tipo de gráficas nos dan una idea de cómo se puede comportar una variable y nos permite predecir qué va a pasar en el tiempo con esa variable. Fíjense que, aunque para nosotros no es tan relevante entender la parte matemática, entender cómo es la forma funcional y lo que yo espero de esa forma funcional nos permite predecir o nos permite eh, dar respuesta a algún tipo de pregunta o hacer una predicción acerca de un problema. Para eso es que nos sirve el razonamiento cuantitativo. El razonamiento cuantitativo nos da una idea de cómo puedo hacer yo una interpretación de una gráfica, cómo puedo hacer una interpretación de eh, una tabla de datos. Y el objetivo de este taller, apreciados, es hacer ejemplitos de eso. Ver cómo a través de una tabla o a través de una información dada en tablas, en gráficas, en esquemas, podemos sacar información de tipo cuantitativo y cambiarla a otro tipo de información, hacer una interpretación de eso. ¿Listo? Esa es la idea. La competencia de razonamiento cuantitativo se divide en 3 partes: interpretación y representación, formulación y ejecución, y la parte de argumentación. Cada una de estas competencias específicas tiene asociado unas características típicas. Cada una de estas competencias específicas tiene asignada una afirmación y de esa afirmación nosotros tenemos que presentar una evidencia a la hora de responder una pregunta. Por ejemplo, en la competencia de interpretación y representación, el estudiante comprende y transforma representaciones de datos cualitativos, cuantitativos o de objetos matemáticos en distintos formatos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nos dan textos, tablas, gráficas, diagramas, esquemas, entre otros. Y lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar esa información que se encuentra en tablas
pasarla a gráficas, o cómo construiríamos una tabla a partir de una gráfica, o una gráfica a partir de una tabla. ¿Cómo podemos sacar esa información de una tabla y llevarla a un diagrama? ¿O qué información nosotros comprendemos de la tabla para llevarla para sacarla y para resolver un determinado problema? Entonces, por ejemplo, la evidencia que nosotros tenemos que presentar es, por ejemplo, el estudiante da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas, etc. Y el estudiante transforma la representación de una o más piezas de información. Es pasar de un sistema a otro. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué tenemos, por ejemplo, para esta competencia? Involucra, entre otras cosas, extraer información local, por ejemplo, la lectura de un valor asociado a un determinado elemento de una tabla, o la identificación de un punto en una gráfica de una función. O información global, por ejemplo, la identificación promedio, tendencia o patrón, comparar representaciones desde una perspectiva comunicativa, por ejemplo, qué figura representa algo de una forma más clara o adecuada, o representar de manera gráfica y tabular funciones y relaciones. La competencia de formulación y ejecución. Entonces, en la competencia de formulación y ejecución, a nosotros lo que nos van a dar es un problema que tendrá algún tipo de información cuantitativa. Y el estudiante tendrá que implementar algún tipo de estrategia, algún tipo de cálculo, tendrá que diseñar algún algoritmo para solucionar ese tipo de problema. Así, el estudiante diseña planes para la solución de problemas que involucran información cuantitativa esquemática. El estudiante va a ejecutar un plan de solución para un problema que involucra información cuantitativa y el estudiante debe solucionar ese problema. Esta competencia, entonces, involucra modelar de forma abstracta situaciones concretas, analizar los supuestos del modelo y evaluar su utilidad, seleccionando y ejecutando procedimientos matemáticos como manipulaciones algebraicas, cálculos básicos, como los que hablábamos ahorita, la parte aritmética, y evaluar el resultado de un procedimiento matemático. La competencia de argumentación. Entonces, en la competencia de argumentación, el estudiante validará procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas. El estudiante plantea informaciones que sustentan o refutan interpretación dada a la información disponible en el marco de la solución del problema. El estudiante argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un problema a la luz de criterios presentados o establecidos. El estudiante establece validez o pertinencia de una solución propuesta a un problema dado. ¿Qué quiere decir eso? Aquí, por ejemplo, en este tipo de preguntas en la competencia de argumentación, se nos plantea un problema y además de planteársenos el problema, nos dice cómo es la posible solución de ese problema. Entonces, por ejemplo, se nos plantea un problema acerca de contar cuántas sillas hay en un bus, por ejemplo. Hay alguna pregunta que es de ese estilo. Y se nos plantean diferentes estructuras o diferentes propuestas para resolver ese problema. Y entonces uno tiene que decidir si la propuesta que se hace es la acertada o no, si cumple para dar solución al problema a esa estructura. Claro, entonces resulta que nuestra prueba Saber Pro es una prueba de selección múltiple, ¿no es cierto? Entonces, ciertamente no hay forma de mostrar que yo soy capaz de hacer una solución o cómo yo llego a una solución de un determinado problema. Entonces, el ICFES, para evaluar que yo soy capaz de argumentar y que yo soy capaz de solucionar un problema, nos pone una propuesta en la cual ellos no nos dan el problema y nos dan un tipo de solución que puede ser factible para resolver el problema. Y nosotros debemos argumentar si esa solución que se propone es adecuada para solucionar el problema o no es adecuada para solucionar el problema. Ese es el asunto.
Esta competencia incluye, entre otras cosas, que frente a un problema o argumento que involucre información cuantitativa u objetos matemáticos, se propongan o identifiquen razones válidas, se utilicen adecuadamente ejemplos y contraejemplos y se distingan hechos supuestos y se reconozcan falacias. Es decir, nuestra tarea es afrontar el problema y decir si la solución que nos propone la pregunta es la adecuada o no. Hasta ahí. ¿He sido claro? ¿Tienen alguna pregunta? Está claro, profe. ¿Está claro? Gracias. Carol. Sí, profe, yo tengo una duda. Según lo que tú nos comentas, todas las preguntas acerca de matemática serían respuesta tipo ICFES, ¿cierto? No hay ninguna abierta o algún cálculo que tengamos por numérico o algo por el estilo. Todas son, mira que todas las preguntas son de selección múltiple de cuatro respuestas. Y Vale. en general, los cálculos no son tan complicados, por lo menos los que yo he tenido la oportunidad de ver, los cálculos no son cálculos complicados, incluso muchas veces no nos piden que hagamos el cálculo, sino que mostremos la estructura de pensamiento para llegar a ese cálculo, ¿sí? Claro, a veces sí hay multiplicaciones, sumas, restas y demás cosas, pero no es como lo general. Ahorita miramos una pregunta como para que nos ubiquemos de cómo funciona. Gracias. Vale, sí, señor. ¿Alguna otra pregunta por ahí? No sé, de pronto, qué pena la ignorancia, ¿en estas pruebas se puede llevar calculadora o todos a cerebro? No se puede calcular. Todo toca a mano. Lástima, ¿cierto? Pero no, así de manito nada más. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿No? Listo. Sigamos mirando qué más tenemos por acá. Entonces, las preguntas se plantean en diferentes contextos, pero son contextos como los que hablábamos ahorita, cotidianos. ¿Listo? Son cosas que uno puede encontrar en la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, tenemos el contexto familiar o personal. Entonces, son problemáticas relacionadas, por ejemplo, con finanzas personales, con gestión del hogar, con el transporte, salud y recreación. O sea, cosas muy del día a día. También la parte laboral y ocupacional, que involucra tareas que se desarrollan en el trabajo, siempre y habilidades técnicas propias de la ocupación específica. Y también en la parte comunitaria y social, involucra cuestiones como política, la economía, la convivencia y el cuidado del medio ambiente. Fíjense que, por ejemplo, esta parte de la política, he visto ejercicios en los cuales se relaciona, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de la parte de intención de voto, de qué, cuál es la intención de voto, o, por ejemplo, también hay unos muy interesantes acerca de la economía de los países, acerca de cómo es la redistribución del dinero dependiendo de las áreas y de tipo de cosas del tamaño de una determinada ciudad o de un determinado país. De eso del cuidado del medio ambiente, esto preguntas muy interesantes acerca de la capacidad de reciclaje, ¿sí? Pero todas muy relacionadas, por ejemplo, a lo que es el área de una caja, ¿cierto? A el valor o de de un determinado equipo de reciclaje, cosas de ese estilo. En cuanto a esto, por ejemplo, de finanzas personales, he visto algunas que relacionan, por ejemplo, problemas de sucesión, ¿cierto? De si se va a repartir una determinada fortuna entre un número de personas. En la parte de gestión del hogar, he visto algunos problemas que se refieren acerca de la ganancia de una persona y lo que invierte en cada uno de los ítems para llevar su vida, para sus gastos de transporte, sus gastos de alimentación. Sí, ese tipo de preguntas. Entonces son cosas que son muy fáciles de entender. También quiero aclarar, lo digo aquí, esa competencia de razonamiento cuantitativo es una competencia genérica porque es evaluada absolutamente de la misma forma
para todas las personas que presentan el ICFES. Esa evaluación de competencia genérica es igual para todas las carreras. Porque lo que supone el ICFES es que todos deben saber lo mínimo de matemáticas. Claro, la evidencia nos muestra, y lo hemos visto ya después de que realizamos los análisis estadísticos y miramos cómo nos va, pues que naturalmente en esta competencia les va un poco mejor a los estudiantes de las facultades que tienen mayor intensidad de matemáticas, ¿cierto? Entonces, que por ejemplo, que las ingenierías, que la parte de las ciencias administrativas, claro, sus carreras tienen un mayor énfasis en la parte matemática. Pero eso no quiere decir que las pruebas sean muy complicadas para que solamente las puedan resolver los que tienen énfasis en matemáticas. Se supone que todas esas pruebas las pueden resolver cualquier profesional. Y el objetivo es medir esto, que una prueba en la cual cualquier profesional sea capaz de responder adecuadamente. Vamos por acá. Veamos, por ejemplo, cómo se distribuyen esquemáticamente los contenidos. Entonces, por ejemplo, en la temática de estadística, se muestran tipos de representación de datos, ya sea por medio de tablas o gráficas, intersección, unión y contenencia de conjuntos, conteos que utilizan principio de suma y multiplicación, azar y probabilidad, promedio, rango estadístico, población, muestra y nociones de inferencia muestral y error de estimación. Yo sé que así suena duro, pero bueno, vamos a ver que no es tan complicado. En la parte de geometría encontramos triángulos, circos, paralelogramos, esferas, paralelepípedos, rectos, cilindros y sus medidas. Básicamente he visto problemas, por ejemplo, de análisis de estructuras de áreas de diferentes figuras geométricas, relaciones de paralelismo y ortogonalidad entre rectas. Bueno, aquí como digo, de triángulos y áreas de diferentes figuras geométricas, siempre es que las he visto son aplicadas a la parte de distribuciones estadísticas. Ahorita vemos uno, precisamente vamos a ver uno relacionado. Desigualdad triangular y sistema de coordenadas cartesianas. Este sistema de coordenadas cartesianas, nosotros tenemos cierta experiencia con eso en la parte de análisis numérico y nos vamos a centrar después, vamos a hacer una parte de un taller con esta temática de acá. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que, curiosamente, lo que más duro nos da a todos es hacer el análisis de gráficas, de interpretaciones así sean lineales. Entonces, después vamos a hacer un tallercito relacionado con esta parte de sistema de coordenadas cartesianas. También hemos visto pues algo en álgebra de cálculo, fracciones, razones, números con decimales, porcentajes, el uso de las propiedades básicas de las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división y potenciación, incluida la notación científica, y relaciones lineales y afines. Esto de acá también lo vamos a trabajar más adelante. Esta parte de relaciones lineales y afines, relaciones de cambio, tasas de interés, eso lo vamos a trabajar en otra parte del taller. Listo. Entonces acá está esquemáticamente las competencias con sus respectivas afirmaciones y evidencias. En la competencia, entonces, la distribución de las preguntas son tal que se preguntan, cada una de las competencias tiene un tercio de las preguntas. ¿Listo? Un tercio será interpretación y representación, un tercio será formulación y ejecución, y un tercio más uno será argumentación. ¿Listo? Miremos, por ejemplo, una pregunta. En cierto país, una persona es considerada joven si su edad es menor o igual a 30 años. El siguiente diagrama muestra la distribución de las edades para ese país. De acuerdo con el diagrama, ¿es correcto afirmar que la mayoría de la población de ese país es joven? Sí, no, ¿y por qué?
Los invito a que por favor lean la pregunta, traten de interpretarla y me digan a qué competencia consideran que debería corresponder de estas que estamos, de estas que analizamos por acá atrás. ¿Listo? Traten de analizarla, léanla y me cuenten. Enseguida igual la vamos a revisar. Por acá Jennifer nos dice, ve, Profesor, ¿solo tres opciones? ¿no se ve la cuarta? No sé. No, no se ve la cuarta. Ah, entonces, bueno, entonces la voy a leer. Dice, distribución por edades. Entonces aquí vemos que de 0 a 20 Ujú, tenemos una distribución de edades del 20%. Me ujú, perdonan si no entiendo muy bien los colores, pero bueno. De este color, de 21 a 35, tenemos el 45%, y de 36 a 99 tenemos el 35%. De acuerdo con el diagrama, es correcto afirmar que la mayoría de la población de ese país es joven. Sí, porque las personas de 30 años pertenecen a la porción más grande. No, porque se desconoce la proporción de personas entre 31 y 35 años. C, sí, porque las personas jóvenes corresponden al 65% de la población. Y la D, no, porque todas las porciones del diagrama son menores que el 50%. ¿Sí? ¿Qué opinan? Por acá, bueno, yo estaba viendo respuestas por acá. Jennifer dijo que B, sí, la ve. Carol dice También. que C, Catherine dice que la C, Smith dice que la B, Ana dice que la B, Angélica dice que la B, Lucy dice que la C y Juan Sebastián dice que la B. ¿Listo? ¿Qué tipo de competencia les parece que es esta? Fíjense que esta competencia, vamos un poquito por acá, ¿a cuál le atribuirían ustedes de estas de acá? Interpretación, ¿no? Yo creería que Interpretación. argumentación porque nos están dando afirmaciones acerca de la información que se encuentra ahí. Tenemos que ver qué afirmación nos parece más. Sí, es más, Argumentación, profe. aparece más También como, hay una representación gráfica y tenemos que interpretarla también de acuerdo a unos datos. ujú. Ahí podemos ver que parece que, y pasa mucho, y ustedes lo van a ver allá cuando ven en la prueba, a ver, pasa mucho que en general a uno le dan un contexto grande. Y de ese contexto grande no nos preguntan una sola cosa, sino que de ese contexto grande van a sacar varias preguntas. Eso está a favor. ¿Por qué? Pues porque no tendremos que leer tanto. Entendemos el contexto y vamos a resolver preguntas acerca de ello. Y ahí nos vamos a encontrar preguntas de cada una de las partes. Esta pregunta en particular corresponde a argumentación. Dice, valida la clave, efectivamente es B. La justificación es porque no es posible determinar con exactitud las personas que tienen 30 años o menos. Pues la gráfica solo nos permite determinar quién tienen 35 o menos, ¿cierto? Nosotros podemos determinar acá que 35 o menos, ¿cierto? Corresponden al 65%, pero no sabemos qué pasa entre los 31 y 35. ¿Listo? Aquí, claro, entonces podemos ver que la información se nos da en forma de gráfica. A esto me refería, por ejemplo, fíjense que esto de acá es un círculo, ¿cierto? No necesitamos saber cuánto es el área del círculo para poder interpretar lo que se ve en esa gráfica, ni para poder interpretar cómo son la notación de los porcentajes. Fíjense que esa información, cómo se representa así, en principio no nos presentaría problema para resolverlo. Dice, afirmación. Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizados para dar solución a los problemas.
y plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible en el marco de la solución del problema. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que acá me dieron un problema general, con un contexto que está, que viene más como a la parte política, ¿cierto? Y en ese contexto nos están haciendo una información acerca de lo que yo puedo extraer de esta gráfica. Entonces también ahí vemos, como lo decían muy bien, que viene parte de extraer información de una gráfica. Pero aparte que tengo que extraer información de la gráfica, tengo que decir acerca de si con esa información puedo obtener otra, puedo resolver un determinado problema. Hasta ahí, ¿fue claro? Sí, señor. Listo. Vale. Miremos otra por acá. La leo porque no sé si se ve completo. Dice, un sistema de transportes urbano en una ciudad de Colombia utiliza dos tipos de buses. La tabla muestra la información del número de pasajeros que puede transportar cada bus, cada tipo de bus. Entonces, fíjense que acá la información se nos presenta de otra forma. Por acá lo teníamos en este diagrama parecido al de la torta, al diagrama de torta, ¿cierto? Y acá nos dan información de otro tipo, nos dan información en forma de una tabla. Entonces, tenemos información acerca de los tipos de buses. Un bus tiene, por ejemplo, 36 sillas y le caben 100 pasajeros de pie. Y el segundo tipo de bus tiene 48 sillas y tiene 112 pasajeros. Admite 112 pasajeros de pie. El sistema de transporte cuenta con un total de 75 buses tipo 1 y 60 buses tipo 2. La expresión que permite determinar la capacidad máxima de pasajeros que puede transportar la totalidad de buses es. ¿Listo? ¿Alcanzan a ver toda la pregunta o la subo un poquito? Tengo por acá. Sí se ve. ¿Sí se ve? Listo. Por favor, intenten resolverlo. Y ya enseguida damos la clave. Ya por acá vienen las preguntas. Por acá ya. Jennifer nos está diciendo que la D. Smith nos dice que la D. Catherine dice que la D. D. Ok. Listo. Acordamos que es la D. Y de esas, ¿cuál de estas competencias le parece que corresponde? Ahí sería de interpretación. Formulación y ejecución. Sí, es más como de formulación y ejecución. Formulación, ejecución. ¿Cierto? Es más como de formulación y ejecución, porque fíjense que dice, frente a un problema que involucre información cuantitativa, la tabla en este caso, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas. ¿Listo? Entonces, en ese caso, vamos para la pregunta. Clave D. Excelente. Nos fue bien. ¿Listo? Fíjense que acá tenemos, frente a un problema que involucre información cuantitativa, el estudiante plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas. Claro, fíjense que acá no hay forma de que a nosotros el ICFES nos ponga a nosotros a hacer el cálculo, ¿no es cierto? No hay forma de que nosotros le podamos responder en una pregunta de selección múltiple, la respuesta es 120. Entonces, la fórmula que ellos nos plantean para dar evidencia de que sabemos hacer o que conocemos el procedimiento es mostrarnos la pregunta de esa forma. Entonces, fíjense que la evidencia es diseña planes para la solución de problemas que involucran información cuantitativa o esquemática. Y así, entonces, la justificación dice, dado que el total de buses de tipo 1 es 75
y la máxima cantidad de pasajeros del bus se escribe mediante la suma del número de sillas con el número de pasajeros, en este caso 36 más 100, se tendrá que la expresión que calcula el total del máximo número de pasajeros en todos los buses tipo 1 de la suma con el total de buses así. 75 por la suma de 36 más 100. De igual manera, se tendrá para los tipo 2, 60 por la suma entre 48 y 112. Luego, el total corresponderá a la suma de las dos cantidades. Entonces, aquí viene la parte que les estaba comentando ahorita. Fíjense que en este caso, el ICFES, cuando nos hace la propuesta de la pregunta, no nos pide que ni siquiera que hagamos el cálculo. Esa multiplicación, en principio, nosotros debemos ser capaces de hacer, ¿cierto? Nosotros debemos ser capaces de realizar esta multiplicación. Que nos tome más o menos tiempo, pues, bueno, eso vendrá en la experiencia que tiene cada uno para hacer un cálculo. Pero ellos nos dan la forma de presentar la respuesta sin ni siquiera tener que hacer el cálculo. Obviamente, pues, nosotros tenemos que saber plantear la operación y a veces nos preguntarán, a veces sí nos van a pedir que hagamos sumar, resta, multiplicación y división. Pero a veces también solamente nos lo van a dejar así, para que nosotros seamos capaces de diseñar el plan de solución y tenerlo por lo menos hasta antes de hacer el cálculo. Hasta ahí. ¿He sido claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ha sido claro? Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué trata este taller? Pues lo primero era presentarles a ustedes cómo viene la prueba. ¿Listo? ¿De qué trata? Lo siguiente que vamos a hacer, bueno, que por aquí una diapositiva. Las competencias específicas se dividen en otros 40 módulos y esos 40 módulos son elegidos dependiendo de cada una de las facultades. ¿Listo? Dependiendo de lo que se quiera estudiar, lo que se quiera presentar, cada una de las facultades elige un determinado módulo para realizar en su segunda sesión. No sé, ¿conocen cuál es el segundo módulo que les toca presentar a ustedes? Apreciados. Por ejemplo, comento lo que yo he visto por ejemplo, para mis estudiantes de acá de telecomunicaciones, a rato los ponen a estudiar pensamiento científico en ciencias físicas. Este lo he visto para los estudiantes de telecomunicaciones, los he visto trabajando en eso. Supongo que Nosotros en Administración Ambiental y de los Recursos Naturales, como está en el núcleo de administración, están las competencias específicas de formulación, evaluación y gestión de proyectos y la de gestión financiera, creo que sí. ¿Esta de acá? Correcto, Sí. compañera. Esas son las dos que yo he visto. Y gestión de las organizaciones, pues en caso de administración de empresas. Esos tres fueron los que me pareció ver pues como en la circular, porque es que igualmente no nos han dicho ni cuándo es el examen, ni si es el mismo día o son días apartes, pero pues sí me parece que eran esas tres en específico. Ok, listo. Entonces nos toca empezar de pronto a pegar una revisión a ese tipo de módulos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas sesiones? Lo primero, caracterizar, ¿cierto? Entonces, ya ustedes conocen más o menos de qué trata la prueba. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de hacer un simulacro, ¿vale? Vamos a resolver 10 preguntitas relacionadas con estos derechos. Esto que vamos a hacer, las preguntas son sacadas de los cuestionarios que libera el ICFES. ¿Listo? Queremos ver cómo nos va resolviendo esos problemas. Después, el día de mañana, van a trabajar un taller con el profesor John acerca de preguntas, de cómo se responderían preguntas y ejemplos de algunas preguntas. ¿Listo? Y el día sábado, que tenemos también parte de taller, creo que es a las 8 de la mañana, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, a las 8. A las 8 de la mañana, entonces vamos a hacer un taller para que revisemos por acá algo de funciones lineales y funciones afines. Esta parte de acá. ¿Listo? Y haremos un simulacro de salida, a ver cómo nos fue después de todo. ¿Listo? Entonces ahorita les voy a... dos cositas.
Regálenme un segundito. Dos cositas importantes que tenemos que hacer. Necesito que me hagan un favor todos ustedes. El profesor Iván había enviado este QR para tomar la asistencia. Igual voy a coger el QR y voy a pegar el enlace en el chat, ¿vale? Por si de pronto en este momento están en el celular y no pueden resolver el. En el chat acabo de pegar el QR. Y lo voy a presentar por acá. Para que por favor me regalen la asistencia. ¿Listo? Y la segunda parte que vamos a hacer es, si me lo permiten, un segundito, voy a darles el enlace para que trabajen el simulacro. Espero que todos puedan ingresar sin problema. A ver. Este de acá es el enlace del curso. Por favor, conéctense, entren al Moodle y me dicen si lo pueden realizar normalmente. ¿Qué debe aparecer, profe? Ahí dice presentación, área de comunicaciones, sección 1, 2 y 3, ¿sí? Ah, listo, perfecto, listo. Regálame un segundito, voy a presentarlo acá y les digo en dónde vamos a trabajar. Y les muestro una vez que va del aula. Entonces acá la presentación, acá está acerca de la prueba, un resumen de lo que ya hemos trabajado. Acá una infografía acerca de cómo es la evaluación de la prueba. Y por acá, chicos, ¿qué es lo que vamos a trabajar hoy? El simulacro inicial. Está activado. Esperen un segundito porque no está activado. Voy a cuadrarlo porque por alguna razón me quedó fuera de tiempo. 27 de abril, no, 2018. Ya pasó unos días. De 2023 hasta 2023. Listo. Profe, yo tengo una duda. Dime. Lo que pasa es que, bueno, ese es el simulacro que lo vamos a realizar, ¿cierto? Correcto. Pero yo estaba haciendo, a mí me aparecen cargados aquí en la plataforma, en mi aula me aparecía cargado ya un recuadro de la prueba Saber y veía sus grabaciones y todo, pero después noté, al final de ver y hacer los simulacros fue que noté que eran grabaciones del 2022. Ah, del año pasado. Sí, y hasta ahora, esta semana, fue que aparecieron los de Saber Pro 2023 y veo que es prácticamente lo mismo. Entonces no sé si me toca volver a hacer todo. Haz ese simulacro, por favor. Buenas noches, disculpe, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, Hola, buenas buenas noches. noches. Profe, le habla el profe Jason González, yo soy el encargado de Saber Pro de la Facultad de Educación. Sí, señor. Trabajamos con el profe Iván y la profe Sandra Osorio. Era para explicarle al estudiante que efectivamente en el aula hay archivado una cantidad de material del 2022 porque pues se ha mantenido ahí como repositorio y como apoyo al trabajo de todos los estudiantes, pero a medida que vamos teniendo los talleres de 2023 se van alojando allí y el material también para que puedan ver los talleres y también realizar los simulacros. Ok, profe, entonces dejo de hacer aquellos y empezamos a hacer esto. Aquellos pasan a la historia.
Sí, por favor. ese material es más como para que lo puedan consultar, De pero pues consulta. ya los simulacros y los que les vayan colocando pues actualizados. Ok. Sí, por favor. Y lo que pasa es que en esta plataforma nosotros lo vamos haciendo estadística. Vamos Profesor haciendo Gabriel, y qué pena, sería tan amable de compartir de nuevo el enlace. Fue que hice el de asistencia y me sacó la señal. No hay ningún problema. Ya, Muchas gracias. te sale que no está disponible, ya vuelvo y lo pongo. Vuelve a recargar. Ah, dale 2 minuticos, es que está para iniciar a las 7 de la noche en punto. Ah, listo, pues, muchas gracias. ¿Listo? Sí, les debe Profe, salir. buenas noches. Buenas noches. Un segundito. Profe, es que a mí no me sale ese link. Se me voy a indicar. Yo tengo aquí en la plataforma 3 entradas de Saber Pro, pero no sé cuál es. Este se llama así, preparación Pro Saber Pro. Y aparece de pronto como 2023 S Pro. No sé si de pronto te salga así. Me es un poquito complicado decírtelo, pero mira, a mí me aparece así. Ya te lo muestro que va a cargar en algún momento. En algún momento va a cargar por acá está. Así, a mí me sale así. Preparación y pruebas de estado Saber Pro 2023 S Pro. A mí me sale una que es de 2019. Saber Pro competencia genérica. Prueba con este enlace, a ver. Te voy a mandar el enlace por el chat, a ver si. Catherine, por favor, recarga y me dice si ahora sí te sale como que está habilitada la prueba. Te mandé el enlace por el chat. A ver si de pronto te es más fácil por así en el. Iniciamos ya el simulacro, ¿cierto? Ya Sí. permite iniciarlo, profe. Ah, listo, perfecto. Profe, No, igual pues, es que me envía la plataforma, o sea, me sale, dice Saber Pro genérica 2019. ¿Es ese? pues este es de 2023, no sé. Es que a mí no me sale, o sea, yo entro aquí a la plataforma y dice preparación y pruebas de estado Saber Pro. Y con el No sé enlace si, que te acabo de enviar, sí, ese fue el que me abrió. entra y mira a ver si de pronto tienes habilitada la prueba. Está mira, se encuentra ubicada acá en el título sección 1. Espérate, cargando. Que ya que algunos lo pueden iniciar. Se quedó cargando. No te puede automatricular Juan Pablo Alarcón. Espérate, mire por acá. Y espérate porque ahora el que se quedó cargando fue mi computador. Profe, ¿iniciamos con el o...? Sí, adelante. Vale. Tienen una hora. No espero que se demore una hora, pero espérate porque ahora es que le falló el móvil fue a mí. Ay, mis cursos. Y mira, vamos a ver si Juan Pablo está, porque no está inscrito Juan Pablo. Voy a dejar de compartir un momentico y ya reviso. No, profe, a mí me saca la señal. Voy a ingresar y me saca la señal. No me deja ingresar. Entonces, pues hagamos una cosa. Si te parece, desconéctate de la llamada. Trata de hacerlo sin que de pronto tienes muy saturado el internet. Salte de acá y si algo cuando acabes vuelves y entres. Profe, Así lo que que pasa es que como vivo en zona rural, es muy deficiente el internet y a veces me da dificultad entrar a la plataforma. listo, entiendo.
Pues entonces hagamos una cosa. ¿Lo ubicaste? ¿Sabes dónde está? Porque entonces, si te parece, bueno, por ahora intenten hacerlo en este espacio. Si no, pues entonces lo voy a tratar de mantenerlo habilitado, puede ser hasta mañana, o más tardecito para que lo puedan trabajar. Pero por ahora intenten este espacio, ¿vale? Gracias. Voy a volver a intentar a ver si me deja ingresar. Sí, dale, no te preocupes. Igual, la idea es que hagamos los simulacros, que tratemos de hacerlo todo a conciencia, ¿cierto? Profe, ¿será que yo le puedo mostrar mi pantalla para que me oriente? Sí, dale. Trate de ver, yo miro si lo tienes permitido. Ya, listo, muéstrame a ver qué te sale. ¿Está ¿Listo? viendo, ¿Sí? profe? Sí, esa es. Baja. Vete allá a la sección. Entonces, mira. Sí, ahí está bien. Entonces, baja. ¿Sí? Y mira la sección que aparece como sección 1. Eso, dale ahí. Baja. Baja, baja. Ahí. ¿Sí es ese que dice simulacro inicial? Ah, arriba, arriba, arriba. Arriba. Ese. Dale clic ahí. ¿Listo? Ah, ok. Y hágale Ah, pues. gracias. Ah, No, no listo. pasa nada. Ya puedes dejarnos de compartir, no sé que veamos tus respuestas y ahí sí. Sí. Profesor, yo creo que es porque yo soy desde el celular también. ¿Estás desde dónde? Del celular. Ah, estás desde el celular. Por eso te digo, tranquila. Si quieres, salte del Zoom y ve y haces la prueba. Listo, Para que bueno. no tengas para que no tengas tan saturado el internet. Listo. Yo iba a mirar a Juan Pablo. Mucha ver. ¿Qué pasó, Juan Pablo? ¿Sí podemos entrar o no? No, profe, o no. Listo. Voy a mirar qué pasa aquí con Juan Pablo, a ver si es que no lo tengo matriculado. Juan Pablo Alarcón. Juan Alarcón. No, oye, no lo tengo matriculado acá. Espérate, a ver, porque es ching. Ujú. Ujú. Sí, no, chinito, no te tengo matriculado. Espérate, ¿por qué no te tengo matriculado? ¿Tú de qué programa eres, Juan Pablo? Mercadeo, profe. Mercadeo. Voy a mirar por qué es raro que no te tenga. Un segundito.
Ah, Chino, no te tengo en listas. Literalmente no te tengo en listas. A ver. Sí, Chinto, no te tengo en la lista. No te tengo en la lista de los inscritos. Entonces, pero Profe, sí, de pronto puede ser porque me inscribí hasta hoy después de las 3 de la tarde. Entonces no sé si sea por eso. es probable, Juan Pablo. Espérate a ver si puedo hacer algo para gestionar tu entrada. A ver, a ver. Es probable que sí sea por eso, pero ya. Listo, profe. Mil gracias a él por la ayuda. A ver si de pronto me lo permite. Lo que pasa es que eso, a ratos eso tiene unos ¿qué? Ahora tiene unas restricciones y muchas veces no me deja hacerlo a mí. Entonces, eso puede ser un problema. Y aparte el módulo está rapidísimo. No, Chinita, definitivamente no lo veo por acá cómo hacerlo. Entonces hazme un favor, Juan Pablo. Ay, perdón, Lucy. ¿Qué problema?
Hazme un favor, Juan Pablo, regálame en el chat, regálame los siguientes datos. A ver qué puedo hacer. Regálame tu número de identificación, nombre completo, con apellidos, correo institucional, la facultad y la facultad. ¿Listo? A ver si logro que nos dejen, a ver si no logro que nos escriban por lo menos para mañana, ¿vale? Todos los demás sí pudieron ingresar al simulacro. Sí, señor. Sí, señor. Listo, listo. Si es que Juan Pablo no lo tenía inscrito, sino Juan Pablo. Y este en particular no me deja matricular gente. No, no me deja matricular ahí. Tú está... Ok, listo, listo. Listo, listo. Voy a apuntarlo por acá. Y tu nombre completo, por favor, Juan Pablo. Listo, perfecto. No te digo que ahorita, pero pues ahorita no hay forma. Pero trataré de tenerlo listo para mañana a ver qué nos dicen. ¿Sí? Que toca hacerle la solicitud a aulas virtuales. Vale. Listo, quedo pendiente. Cualquier cosa, me avisan. Si tienen alguna dificultad con el cuestionario, me cuentan. Bueno.
A mí me está pasando que está súper lenta la plataforma al pasar de pregunta a pregunta. No sé si es solo a mí o a ustedes también les pasa. No, a mí me pasa incluso entrando a la plataforma. A mí me Sí, pasa también, no pasan rápido. está Ah, terriblemente bueno. la plataforma. Entonces, Sí, está tranquilos, como... háganle con paciencia. Si tienen dificultades, yo aquí habilito. A ver si de pronto me deja cambiar un poquito el tiempo. Voy a ponerla de 2 horas. Voy a habilitarle un poquito más de tiempo para que no tengan, para que alcancen en caso de que la plataforma no les moleste. ¿Ven? Hagámosle con paciencia a ver. Vale, gracias. Pues yo ya casi estoy terminando, pero sí. Pero Sí. sí es fastidioso, claro. Mientras me carga, profesor, le pregunto algo. Es que me salió una pregunta que no era de razonamiento cuantitativo. ¿Cómo te salió la pregunta? Es una pregunta que dice que en un jardín de niños una profesora está en discusión de retiro por las acusaciones que se han dado durante el año por algunos padres, que resumen la acusan de maltratar a los estudiantes, de conseguir disciplina, bueno, bla, bla, bla. Y la respuesta es que cuál es la mejor opción que puede hacer la institución. Pues yo la respondí, pero pues no era nada cuantitativo. ¿Qué? Sí, una de un jardín de niños. Sí, seguramente está como raro. Voy a... Igual, respóndela y yo reviso a Sí, ver qué. sí, sí, esperemos que la termine y ya tú podrás hacerla. Vale.
Profe, yo creo que ya terminé. ¿Ya terminaste? ¿Cómo te fue? Apenas lo voy a enviar, vamos a ver. Pues algunas sí sé que están bien porque como le digo, ya las había hecho en el otro simulacro como 2, 3. Unas habían salido en la tutoría que usted hizo en el 2022. Entonces ya como que las había visto. Y otras, pues algunas estaban como de lógica y unas ahí le di de chiripazo, yo creo. Vamos a ver cómo me va. Eso, la suerte también cuenta, ¿cierto? Pues sí. Ah, me salieron todas. Jennifer Aurora. Sí, señor. Listo, bien. Listo, Jennifer. Entonces, bueno, ya te imaginas cómo es el de mañana, ¿cierto? Pero el de mañana lo acompaña el profesor John. ¿Sí? Profe, mañana a las 8, eso es lo que le quería preguntar, que le quería pedir que me repitiera qué tenemos mañana a las 8 porque no le escuché, o sea, entré un poquito tarde, no escuché que había mañana a las 8. A mí me llegó el correo de esta clase hoy, mañana y creo que pasado, pero a las 6 de la tarde, no sé qué hay mañana a las 8 de la mañana. No, es igual, es a las 6. Ah, ok, ¿Listo? Mañana a las 6 es, haz de cuenta que es como la preparativa, la segunda que viste. ok. ¿Sí? Entonces ahí seguimos. Y los demás, bueno, los demás que vayan terminando, pues mañana seguimos, ¿vale? Mañana la clase es la capacitación es con el profesor John. Y pues ya quedamos en contacto. Listo, yo también ya terminé. Muchísimas gracias, profesor. Listo, perfecto. Nos vemos el día de mañana. Bueno, hasta Gracias a luego. ustedes Feliz por asistir. noche. Igualmente, feliz noche. Listo. Feliz noche, Daniel. También a Catherine. Feliz noche a todos. Gracias, profe. Que estén muy bien.
Buenas noches, Jason. Gracias. Igualmente, buenas noches, Ana Karina. Profe, yo ya terminé. ¿Cómo te fue, Carol? Pues bien, profe, me fue bien, saqué 8 de 10. Ah, bueno, Y bien. pues ya entendí el error, uno de los errores fue, pues estaba fácil, pero no sé, me confundí y tomé un dato que no era, pero la otra sí no la entendí. No entendí por qué. Bueno, no porque me quedara mal, sino porque no entendí la pregunta bien, entonces no supe qué responder y puse la primera. Entiendo. Ese detallito también es bien importante, ¿no? A ratos uno como que se le pasa la buena lectura. Pero listo, perfecto. Sí, profe. La respuesta se daba en litros de agua y como en todo el ejemplo hablaban de árboles, me concentré en los árboles y en el valor de los árboles. Y cuando me apareció ya en negativo fue que me di cuenta que no estaban hablando de árboles, me estaban hablando de agua. Pero sí como que lo intentan confundir a uno, son como esas cascaritas. Sí, claro. Hay muchos ejercicios en los que ponen distractores. Sí, sí, señor, caí ante ese distractor. Pero bueno, el resto me quedó bien. Pensé que me iba a ir peor. No, no, no. Vale, muy bien. Ahí seguimos.
Gracias, profe. Feliz noche. Vale, igualmente. Feliz noche. Bueno, voy a pasar la grabación.